Ok, listo. Ahora vamos a empezar con un nuevo concepto que también debes tener bastante claro. Este es un poco más complejo, pero trataré de hacerlo lo más sencillo posible para que lo puedas entender. ¿Listo? Este es el concepto de colas. A diferencia de las pilas, las colas son del tipo FIFO, First In, First Out, primeros en entrar, primeros en salir. ¿Listo? ¿Qué se asemeja a una cola? Primero vamos a tener un concepto claro de qué es una cola. Una cola es una estructura de datos caracterizada por ser una secuencia de elementos en la que la operación de inserción se realiza por un extremo y la extracción por el otro. Como te decía, su estructura es FIFO, First In, First Input, First Output, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre voy a tener dos punteros, dos apuntadores. Uno que me va a apuntar al inicio de la cola y otro que me va a apuntar al final de la cola. Esto es importante para determinar cuáles son los elementos que van a empezar a salir y por dónde debo yo empezar a ingresar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de las operaciones con colas. Ya al igual que con pilas, te lo voy a explicar con un concepto gráfico un poco más sencillo. Entonces, las operaciones con las colas son insertar, la cual añade un elemento al final de la cola. Cada vez que yo vaya a insertar un elemento a la cola, tiene que ir detrás del elemento que se insertó al principio, ¿vale? Haz de cuenta como la fila de un banco, como la fila de los perritos que te acabo de mostrar. Entonces, de esa manera debe ir organizado. ¿Listo? La operación eliminar extrae los elementos por el inicio de la cola. Quiere decir que el primero que yo voy a atender es al primero que está en la cola. ¿Listo? O en la posición 0, si lo quieres trabajar con un array list, o al primer elemento que se ingresó. De igual manera como te quede un poco más sencillo de entender. Entonces vamos a un ejemplo gráfico. Vamos a decir que esta es nuestra cola. Entonces yo siempre voy a tener un inicio y voy a tener un final. ¿Cuál es el final? Pues es el nodo inmediatamente siguiente al primero de la fila. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos una peluquería o un spa para perros. ¿Listo? Entonces vamos a decir que nuestro querido amigo Hugo va a venir a su sesión de spa. Él no sabe todavía para qué es, pero la cara de sorprendido es porque lleva 3 meses sin bañarse. Entonces lo vamos a bañar. ¿Qué quiere decir? Que Hugo está en el inicio de la fila, de la cola. ¿Listo? Y que mi final de la cola en este momento va a ser mi mismo inicio. ¿Vale? Cuando yo inserto un nuevo elemento a mi fila o a mi cola y esta está vacía, mi inicio y mi final están en la misma posición. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo inserto, mi final va a desplazarse hacia la derecha para determinar cuál es el siguiente nodo que se va a ingresar. En este momento tengo un elemento y mi siguiente nodo está vacío. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir que vamos a insertar un nuevo elemento o un nuevo usuario. Entonces vamos a insertar a Paco. Paco también viene para peluquería. ¿Listo? Creo que la necesito. Entonces mi inicio va a seguir siendo Hugo. ¿Listo? Pero como yo ya tengo un nuevo elemento o un nuevo nodo en mi cola, mi final se va a desplazar hacia la derecha. ¿Vale? Para determinar que hay un campo vacío después de que yo haya insertado un nuevo elemento. ¿Listo? Y ahora vamos a decir que vamos a insertar a Daisy. Daisy también viene para el spa. Igualmente, como yo ya tengo un elemento,
en el nodo donde estaba final, después de la inserción, mi final debe pasar al siguiente nodo para determinar de que hay otro campo y así sucesivamente. ¿Qué me permite esto? Determinar cuál es el espacio o en qué posición voy yo en la inserción de información o de elementos dentro de un array list, dentro de unos nodos, dentro de un list, dentro de lo que tú necesites o como tú lo quieras manejar. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué pasa? Resulta que le tocó el turno a Hugo. Entonces, Hugo va para baño, ¿cierto? ¿Y qué pasa con Luis y con Petunia? Pues resulta que ellos dos se desplazan hacia la izquierda y mi final se desplaza hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo estoy ya empezando a sacar elementos de mi cola y ya estamos empezando a atender a los usuarios o a los perritos en este caso para el baño. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora? Le tocó el turno a Luis. Se va para baño y Petunia viene para el primer lugar o el turno siguiente y mi final se desplaza hacia la izquierda. Esa es la manera como yo estoy empezando a operar ya mis colas. ¿Listo? Entonces, el primero en entrar es el primero en salir y yo voy desplazando cada uno de los nodos que se han ingresado por el final, los voy desplazando hacia la izquierda para que así sucesivamente vayan saliendo en el mismo orden en que fueron llegando. ¿Listo? Entonces, más o menos este es el concepto sencillo de una cola. Entonces, ahora te lo voy a explicar de la misma manera que te expliqué las pilas. Yo tengo nodos, ¿vale? En mis nodos yo tengo dos tipos de datos o dos datos. Tengo un dato que es el que me ingresa al usuario y tengo un apuntador al siguiente, a la siguiente posición donde yo estoy. Cuando yo ingreso mi primer nodo, pues obviamente él me va a apuntar a la posición nula de que el nodo inmediatamente anterior es nulo. ¿Listo? Yo voy a insertar un nuevo nodo que a su vez va a tener la misma información que el anterior o muy similar, pero me va a estar apuntando al primer nodo que yo ingresé. ¿Vale? Pero aquí hay que tener en cuenta otra cosa, que yo voy a insertar otro nodo y de igual manera él me va a apuntar al dato anterior que yo ingresé. Pero a diferencia de las pilas, perdón, yo debo tener en cuenta dos cosas, y es que aquí yo debo tener los apuntadores que te mencionaba. Entonces, a medida que yo voy ingresando datos o nodos, mi final se va corriendo para determinar dónde va a estar mi final de mi cola. ¿Sí? Mi inicio va a estar siempre en la primera posición, para que el elemento que yo vaya a sacar o vaya a operar o vaya a eliminar de mi cola va a ser el que está en el inicio, y yo voy desplazando mis datos o mis nodos hacia abajo dependiendo de lo que yo vaya a hacer con el primer nodo. No sé si soy claro, te lo explico nuevamente. A medida que yo voy ingresando nodos, mi final se va desplazando a donde esté el último nodo ingresado, el último elemento que ingresó a mi cola. Y el que yo voy a atender o el que yo voy a quitar es el primer elemento que ingresó. First in, first out. ¿Vale? Entonces, básicamente, después de entender un poquitico este tema, hay que cumplir 3 pasos para insertar un elemento en una cola. ¿Listo? El primero es instanciar o reservar en memoria el espacio para crear un nodo. El segundo es asignar un nuevo nodo al dato a insertar. Quiere decir que yo al elemento que me está ingresando el usuario debo encapsularlo o asignarle un nodo. Y luego de eso debo dirigir los punteros tanto inicio y final hacia el nuevo nodo.
para que yo sepa dónde estoy en el inicio y cuál es el final de mi cola. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a hacer en este video la inserción de elementos en una cola, de igual manera como lo hicimos con las pilas, utilizando métodos, utilizando funciones, para que puedas diferenciar un poquitico más qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahora? Espero que sea bastante claro esto que te estoy tratando de explicar. Primero, hay que instanciar y reservar en memoria un espacio para un nodo. Segundo, asignar un nuevo nodo al dato a insertar. Y tercero, dirigir los punteros inicio y final hacia el nuevo nodo. ¿Qué quiere decir esto más gráficamente? Vamos a decir que nosotros en este momento no tenemos absolutamente nada. Esto es un elemento vacío donde yo no tengo nada dentro de mi cola, pero vamos a insertar un nuevo elemento. ¿Listo? Entonces, para ello yo debo crear un nuevo nodo. En el momento anterior a yo crear un nuevo nodo, mis apuntadores o mis punteros inicio y final son nulos. ¿Por qué? Porque están apuntando a nada, igual que mi nuevo nodo. ¿Listo? Mi nuevo nodo en este momento es igual a null porque yo no tengo ningún dato. ¿Vale? Mi apuntador siguiente también es nulo porque no tengo a dónde apuntar. Después de él no hay nadie o antes de él no hay nadie. Entonces simplemente estamos empezando a insertar. Resulta que ahora vamos a insertar un nuevo dato. ¿Listo? Entonces ese nuevo dato lo estoy insertando y se lo estoy asignando a mi nuevo nodo. Entonces estaría cumpliendo con lo primero, que es al crear el nodo estoy instanciando o reservo en memoria el espacio para un nodo, que fue lo que hice antes de insertar el dato. Y ahora asigno a un nuevo nodo el dato a insertar, que es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, en ese momento, ¿qué quiere decir? Que ya mis apuntadores inicio y final ya no me están apuntando a nulo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un elemento. Quiere decir que mis apuntadores deben ir a nuevo nodo. ¿Listo? En ese momento mis dos apuntadores quieren decir que mi inicio es este nuevo nodo y mi final es este nuevo nodo. Pero ¿qué pasaría? Y mi apuntador siguiente estaría dirigido hacia nulo, porque es el único elemento que hay en la cola. Entonces, ¿qué pasaría si yo inserto un nuevo nodo? Pues resulta que en primera instancia mi apuntador siguiente ya no estaría a nulo, sino estaría dirigido hacia el nuevo nodo. ¿Sí? Y mi apuntador final estaría dirigido hacia el nuevo nodo que contiene otro dato. ¿Vale? De esa manera yo voy creando nodos y el único que se me va a mover es mi apuntador final. Mientras que mi apuntador de inicio va a estar en la primera posición para de esta manera empezar a sacar elementos y empezarlos a atender como en el ejemplo de los perritos. ¿Listo? Entonces ahora sí ya vamos a pasar a un ejemplo ya de código. Te vas a dar cuenta que es muy similar a cómo se manejaba pilas y colas. Entonces espero que le prestemos mucha atención al tema. ¿Listo? Entonces ya en C lo que vamos a empezar a hacer es lo siguiente. Al igual que con las pilas, yo debo crear, vamos a trabajar con estructuras, vamos a trabajar con nodos. Entonces vamos a declarar nuestra estructura o nuestro tipo de dato nodo. ¿Listo? Recuerda el punto y coma acá. Y vamos a tener un tipo de dato entero y nuestro apuntador de tipo nodo que se va a llamar siguiente. ¿Listo? Ya después de crear esto,
¿qué es lo que yo necesito? Pues necesito crear en mi función principal mis nodos inicio y final. Entonces vamos a crear mi nodo de nombre inicio y lo igualo a null, y mi nodo final o fin, que lo vamos a igualar también a null. ¿Listo? Entonces en este momento yo ya tengo creados mis nodos o mis apuntadores para saber cuál es mi inicio, cuál es final, y ya tengo creada mi estructura o el cajoncito donde yo voy a guardar la información, al igual que el apuntador de tipo siguiente, de la misma manera que lo hicimos con pilas. Ok, después de haber creado esto, entonces ya vamos a empezar a crear la función para insertar elementos dentro de nuestra cola. ¿Listo? Entonces, perdón, para poder realizarlo, recuerda que tenemos que mencionar o decirle al programa que nosotros vamos a utilizar una función o varias funciones, que es lo que me va a ejecutar todo lo que yo necesito hacer. ¿Listo? Entonces en este momento voy a mencionar la primera función, que es la de insertar elementos o insertar datos, llamémoslo. ¿Listo? Esta función insertar datos va a recibir tres parámetros. ¿Cuáles son los tres parámetros? Entonces recuerda que yo necesito saber cuál es mi inicio, cuál es mi fin y el dato que yo voy a insertar. Entonces aquí voy a decirle que le voy a entregar un nodo por puntero y referencia. Quiere decir que no importa el nombre, puedo llamarlo Pepito, Menganito, lo que sea. Y luego, entonces, como te digo, insertamos un nodo como puntero y referencia. ¿Listo? Sin importar cómo se llame, que ese va a ser en este caso mi inicio. Vamos a entregarle otro nodo también por puntero y por referencia, que va a ser nuestro fin, y le vamos a insertar, le vamos a entregar el dato, que en este momento lo vamos a llamar un dato entero, el que sea. ¿Listo? Que va a ser este dato. ¿Vale? Entonces aquí abajo lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestra función de insertar datos y todo lo que va a hacer. Insertar datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué le vamos a entregar? Vamos a entregarle nuestro nodo inicio por puntero y referencia, que se llama inicio, que es este de acá, coma, un nodo, otro nodo, que es puntero y referencia, que es nuestro fin. ¿Listo? Y le vamos a entregar la variable numérica o el dato que nos va a insertar el usuario. ¿Listo? Recuerda que en este momento tenemos que cumplir con tres pasos. Primero, instanciar o reservar un espacio en memoria para crear el nodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reservar en memoria el espacio para poder crear un nuevo nodo. Entonces vamos a instanciarlo, que se llame nuevo nodo, y él va a ser igual. Aquí le estamos reservando el espacio en memoria necesario para que él pueda funcionar. Recuerda que cuando yo creo un tipo de dato nodo, le estoy diciendo que va a contener estos dos elementos. ¿Listo? Ya te explico por qué te lo recuerdo. Entonces, ese era el primer paso: instanciar o reservar en memoria el espacio para crear un nuevo nodo. ¿Cuál era el segundo paso? Pues el segundo paso era asignar al nuevo nodo el dato que le vamos a insertar. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Entonces le decimos que nuevo nodo flechita, ¿cierto? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que el nuevo nodo en su parte dato o en su elemento dato le asigne el valor que ingresó el usuario. ¿Listo? Entonces recuerda, nuevo nodo trae dos elementos, uno que es dato y el otro que es el puntero siguiente. Entonces al primero ya le asignamos a dato el valor que me ingresó el usuario. Y ahora lo que tenemos que hacer que es que nuevo nodo flechita, perdón, flechita siguiente, le vamos a asignar null. ¿Listo? Entonces ahí ya completamos la información que necesita nuestro nuevo nodo. Entonces ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos apuntar los punteros, valga la redundancia, inicio y fin hacia el nuevo nodo. Pero para eso necesitamos determinar si nuestro nodo está vacío o no. Entonces eso lo tenemos que hacer con una nueva función. Entonces, ¿cómo determinamos que mi cola está vacía o no? Entonces creamos una función para saber conocer si la cola está vacía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a crear esta función? Es muy sencillo. Entonces, lo que yo voy a retornar va a ser un valor booleano. Entonces vamos a declarar una variable o una función tipo booleano que se llame validar cola. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregarle? Le vamos a entregar el frente de cada nodo. ¿Por qué? Porque si mi función está vacía, o sea, si mi cola está vacía, es porque yo no le he ingresado ningún elemento. ¿Y en qué posición está o no? Si yo inserto un elemento, pues en el frente. De esa manera yo determino si realmente está vacía o no. Entonces lo explico de la siguiente manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Con un condicional le decimos si frente es igual a null, quiere decir que si en la primera posición no hay ningún elemento, pues simplemente retorno verdadero. ¿Listo? Pero si mi función, si frente no es igual a null, retorno falso. Y así es sencillo. Ahí yo ya validé si mi cola está vacía o no, si mi primera posición tiene elementos o no. ¿Vale? Entonces, esa parte ya la validamos. Entonces recuerda que ya después de que nosotros creamos una función, debemos mencionarla en la parte de arriba para decirle al programa así que lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Void, espérame un momento, void, eso es, no es void sino es bool, porque acuérdate que la variable es booleana, o la función es booleana. Bool validar cola, le vamos a entregar, ¿qué le entregamos? Le entregamos un nodo por puntero. ¿Listo? Eso es lo que nosotros le entregamos para que él sepa que nosotros vamos a utilizar esa función. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya después de que le asignamos o mencionamos la función y le dijimos qué parámetro vamos a utilizar, dentro de insertar datos vamos a hacer la validación si nuestra cola está vacía o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si validar cola, le vamos a entregar el parámetro que nos está solicitando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si validar cola es
está vacío o quiere decir que nos retornó verdadero, entonces nuestro frente es igual, perdón, a nuevo nodo. ¿Listo? Él me va a apuntar al nuevo nodo. ¿Listo? Y mi fin, lo colocamos por acá afuera, mi fin también me va a apuntar al nuevo nodo. ¿Listo? Él siempre me va a apuntar al nuevo nodo que me están creando. Pero ¿qué pasaría si tengo más de un elemento dentro de mi cola? Entonces, lo que vamos a decir es que fin, en su parte siguiente, es igual al nuevo nodo. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos todo lo que tenemos que insertar. Entonces tenemos el dato que nos va a asignar el usuario, creamos el nuevo nodo y validamos si está vacío o no y le empezamos a asignar nuevamente. ¿Listo? ¿Qué nos haría falta dentro de la función? Pues simplemente colocarle un mensajito, ¿cierto? Que le dijéramos al usuario el dato, que le decimos cuál dato, que es num, ha sido insertado correctamente. ¿Listo? Con eso finalizaríamos lo que tiene que ver con la función de insertar. ¿Qué nos hace falta acá? Pues empezar a rellenar nuestra cola. Entonces aquí lo que hacemos es declarar un tipo, una variable dato de tipo entero, y le vamos a decir al usuario, o hagámoslo como lo hicimos con pilas y colas. Entonces coloquemos un do while, ya llenamos el while. Entonces saquemos un mensaje out, que le digamos al usuario digite un número. ¿Listo? Entonces ese número se lo vamos a asignar ¿a quién? A mi variable dato. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué tenemos? Tenemos el dato que nos captura el usuario. El dato que el usuario nos ha ingresado. ¿Listo? Él digitó un dato, entonces ya se lo asignamos a la variable dato. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que insertarlo en nuestra cola. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando la función. Entonces, insertar dato, ¿cierto? Entonces, recuerda que él necesita 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Son estos 2 nodos más el dato. ¿Listo? Entonces, le entregamos nuestra variable, nuestro nodo inicio, o nuestro apuntador inicio, el final y el dato que nos ingresó el usuario. Ahí ya lo tenemos. Entonces, aquí vamos a declarar una variable de tipo char que se llama respuesta, y después de que hagamos eso vamos a decirle un mensaje al usuario donde le preguntemos desea ingresar otro elemento y que nos responda sí o no. ¿Listo? Y aquí lo que hacemos es almacenarlo en respuesta.
Entonces dentro del while lo que hacemos es hágame eso, mientras que respuesta sea igual a ese, o respuesta sea igual a S mayúsculo. ¿Listo? Entonces con eso ya lo podemos, ya estamos rellenando cada uno de los elementos de nuestra cola. Ok, ahora ya que nosotros hemos insertado un elemento dentro de la cola, teniendo en cuenta lo que nos diga el usuario, ¿listo? Tenemos la función insertar los datos y tenemos la función para validar si la cola está vacía o no. Vamos también a eliminar elementos de la cola. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer de igual manera que una función. Entonces, mi función la vamos a referenciar, la vamos a mencionar, se va a llamar eliminar datos. ¿Listo? Esta función me va a recibir tres parámetros. ¿Listo? Me va a recibir un nodo con puntero y referencia, que va a ser el inicio de la cola, otro nodo por puntero y referencia, que va a ser el final de la cola, y un dato de tipo entero, que este va a ser por referencia, que va a ser este dato, que es el elemento que nosotros vamos a eliminar. ¿Listo? Entonces en la parte de abajo vamos a empezar a describir mi función eliminar datos. ¿Listo? Que esa es la función que vamos a utilizar para, obviamente, empezar a atender los perritos en el spa. Ok, ¿qué parámetros le vamos a mencionar aquí? Que esta es la función para eliminar datos. ¿Ok? ¿Qué parámetros le vamos a entregar a esta función para eliminar datos? Entonces le vamos a entregar el nodo, el tipo puntero y referencia, que es el inicio, ¿cierto? Vamos a entregarle otro nodo, de igual manera por puntero y referencia, que es el fin, ¿cierto? Y le vamos a entregar un tipo de dato entero por referencia, que le vamos a llamar num. ¿Listo? ¿Cuáles eran los pasos que nosotros teníamos que hacer o que tener en cuenta para poder eliminar una cola? Creo que no te los había mencionado. Entonces, primero es obtener el valor del nodo. Ten en cuenta que el valor del nodo que vamos a eliminar es el que está en el frente, el que está en la primera posición. Luego crear un nodo auxiliar y asignarle el inicio de la cola. Y luego eliminar el inicio de la cola. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a asignarle el valor que tiene inicio a número o a num. Entonces quiere decir que num es igual a lo que tenga inicio en su parte dato. Entonces aquí ya le dijimos que lo que tenga el nodo inicio en su parte de datos se lo estamos asignando a num para poder capturar el dato y poder eliminarlo. Entonces ahora, ¿cuál era el paso número 2? ¿Listo? El paso número 2 es crear un nodo auxiliar y asignarle el inicio de la cola. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Creamos un nodo auxiliar y le asignamos lo que tenga inicio, el inicio de la cola. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo necesito eliminar el primer elemento, simplemente con un delete aux yo voy a eliminar el primer dato que tenemos en la cola.
¿Listo? Listo. Entonces ahora el tercer elemento que teníamos que cumplir es eliminar el inicio de la cola. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recuerda que debemos validar si hay más de un elemento dentro de nuestra cola. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un condicional. Entonces, ¿cómo sabemos si solamente hay un elemento en la cola? Pues que frente es inicio es igual a fin. Quiere decir esto que solamente hay un elemento en la cola porque los dos punteros están en la misma posición. Entonces, si esto es así, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues a frente lo igualábamos a null, porque ya no hay más elemento, y fin lo igualamos a null también. ¿Listo? Y aquí abajo vamos a colocar un delete out. Estamos eliminando la primera posición con ese delete out. Pero entonces, ¿qué pasaría si tenemos un elemento, más de un elemento en nuestra cola? Perdón, aquí me equivoqué. Entonces, a frente le vamos a asignar lo que tiene frente en su parte siguiente. Recuerda que todo nodo que hemos creado tiene dos partes, un dato y un apuntador que me está diciendo si hay un nodo siguiente o no hay un nodo siguiente. Si hay más de un elemento, pues obviamente yo le estoy diciendo que frente vaya y se me dirija a lo que tiene el siguiente elemento y me apunte para que ese siguiente elemento pase a ser la primera posición. Y ya con esto tenemos nuestra función de eliminar los datos de nuestro nodo. Así es sencillo. Bueno, ahora que lo único que nos hace falta a nosotros para poder terminar, pues simplemente mostrar los elementos y eliminarlos para poderlos mostrar en pantalla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con un cout. Le vamos a decir al usuario que vamos a eliminando los elementos de la cola. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezarlo a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer con un while, donde le vamos a decir que mientras que frente sea diferente de null. ¿Por qué? Porque si frente es null, pues ya no hay más elementos en la cola. Entonces aquí lo que vamos a hacer es antes de colocar el cout, vamos a llamar la función eliminar datos. Y a eliminar datos, recuerda que tenemos que entregarle tres parámetros. ¿Cuáles son? Pues el nodo inicio. Discúlpame, aquí no es frente, sino es inicio. Entonces, inicio, fin y el dato. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos llamando a nuestra función y le estamos entregando los tres elementos, los tres parámetros para que ella pueda funcionar. Luego de esto vamos a hacer una validación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si inicio es diferente de null, quiere decir que él sigue recorriendo porque hay más elementos en la cola. Entonces simplemente lo que él me va a hacer es imprimirme lo que tiene dato y le vamos a colocar un salto de línea. ¿Listo? Ahí ya estamos imprimiendo lo que tiene inicio en su partecita de dato. ¿Vale?
Pero ¿qué pasa si inicio es igual a null? Entonces quiere decir que ese es el último dato o el último elemento de nuestra cola. Y vamos a imprimir dato. Y le vamos a colocar un mensaje que diga: este es el final de la cola. Y listo. Con eso ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces vamos a colocar aquí eliminando los elementos de la cola. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Simplemente compilar, echarnos la bendición y esperar que todo funcione. Entonces vamos a colocarlo acá como ejemplo cola. Esperemos que compile, que todo salga bien. Oh, nos salió un error. Entonces insertar dato es insertar datos. ¿Ves? Eso hay que tener cuidado. Volvemos a compilar y miremos acá qué es lo que nos hace falta. A ver cuál es el error. Ya encontré los errores. Básicamente es que aquí en validar cola estaba frente y es inicio. Aquí también es inicio y aquí también hay que cambiarlo. Entonces aquí tenemos que colocar inicio y inicio. ¿Listo? Veamos a ver si ya nos corre o si nos sale algún otro error. Listo. Entonces digito un número. 5. El dato 5 ha sido ingresado correctamente. Sí. Entonces 8. ¿Otro elemento? Sí. 15. ¿Desea ingresar otro número? No. Entonces los elementos eliminados de la cola son 5, 8 y 15. Pero entonces vamos a arreglar este error. ¿Vale? ¿Cómo lo arreglamos? Esto está aquí en la impresión. Entonces vamos a decirle, eliminando los datos de la cola, vamos a mirar cuál es el error que tenemos acá. El error es que le habíamos colocado un slash y es un backslash n. ¿Listo? Entonces vamos a compilarlo nuevamente. 5, sí. 78, sí. 9, sí. 15, no. Y aquí ya no sale. Elemento de la cola 5, 78, 9 y 15. Y este es el final de la cola. Bueno, espero que hayas entendido un poquitico más sobre pilas y colas. Disculpa si hablé en algún momento de manera técnica. Y cualquier cosa que necesites, pues me avisas. Chao pues.